Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. El considerado mejor escalador del mundo, el ruso Rustam Khelmadov, estuvo aquí en la Ciudad de México. El escalador profesional ruso Rustam Khelmadov está de regreso en México y aprovechó su visita para asistir a un evento que se llevó a cabo en el Block E, Centro de Escalada Patriotismo, en donde los asistentes escalaron y convivieron con el atleta. Además, Khelmadov fue invitado especial de la exhibición del documental Shooting for Climbing Paradise. Rustam es uno de los mejores del mundo en su disciplina y recientemente recorrió Jico y Miradores del Mar en Veracruz, Xola y Pericos en Puebla, Tepoztlán y Yecapixtla en Morelos, Krill y Peñoles en Chihuahua, probando diferentes puntos del país en escalada con distintos niveles de dificultad. Como resultado de esta gran aventura que emprendió junto a 4 escaladores mexicanos, se realizó el documental Shooting for Climbing Paradise. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y niños de la Ciudad de México de una casa hogar recibieron juguetes por parte del Comité Olímpico Mexicano. Esto gracias al apoyo precisamente de la prefectura de Hiroshima, esta ciudad japonesa que va a servir como concentración, como centro de concentración de los atletas mexicanos que van a participar en Tokio 2020. Niños en situación de vulnerabilidad de la Ciudad de México recibieron por parte del Comité Olímpico Mexicano y medallistas olímpicos de México juguetes y material deportivo como parte del apoyo que la prefectura de Hiroshima otorgó. Como se recordará, el COM y la prefectura de Hiroshima firmaron un acuerdo para que la ciudad japonesa pueda ser utilizada como campamento de entrenamiento de los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fue a través de este convenio que los niños de la Ciudad de México se vieron beneficiados con la entrega de juguetes. Medallistas olímpicos como Joaquín Rocha, Mario González, Juan Paredes y Daniel Aceves fueron los encargados de hacer la entrega a la casa hogar de Nuestra Señora de la Paz. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y bueno, mañana arranca la jornada número 2 del Clausura 2018, 2 partidos como cada noche de viernes. La verdad, si tiene otra cosa mejor que hacer, hágala, porque esos partidos están muy feitos para quedarse en casa a verlos. Xolos frente al Necaxa a las 9 de la noche allá en la frontera en el Estadio Caliente. A la misma hora en el Estadio Morelos, Monarcas Morelia frente a Puebla. Húyale, porque se hace que no van a estar buenos. Es de información deportiva, compañeros.